En esta clase, nuestra clase número 14, vamos a empezar con lo que es la inferencia, como una habilidad que evalúa la prueba de comprensión lectora. Ya hemos trabajado bastante habilidades durante las clases anteriores y ya estamos terminando más o menos con este trabajo. Solamente nos falta la inferencia y nos falta la próxima semana ver, evaluar y reflexionar. Pero en esta clase y la de mañana vamos a dedicarnos única y exclusivamente a trabajar la inferencia. ¿Por qué la dejamos igual para el final, siendo que la pudimos haber trabajado desde el principio de la segunda dimensión? Es porque la inferencia es una de las habilidades que cuesta un poco. Hay a veces que algunas preguntas del DEMRE son de inferencias como muy básicas y que tienen como mucho fundamento y mucho argumento, por ende no cuesta mucho reconocerlas. Pero hay algunos textos que puede que los tipos de inferencias sean un poquito más difíciles de encontrar, porque no existe solamente un tipo de inferencia, sino que existen varios. Y la prueba de comprensión lectora solamente evalúa 4 tipos, ¿ya? Y esos 4 tipos los vamos a trabajar hoy. Para ello vamos a ir a nuestros objetivos de esta clase. Tenemos 3 objetivos. En primer lugar, vamos a comprender la habilidad de inferir como parte de la prueba de comprensión lectora o de la prueba de transición. ¿A qué se refiere? Que vamos a ver qué es inferir, cómo la podemos encontrar en un texto, qué es lo que nos pide que nosotros hagamos, qué tipo de, por ejemplo, capacidad lectora hay que poder, o sea, hay que aplicar para poder generar una buena inferencia, etcétera. Ya vamos a comprender primero qué es una inferencia antes de realizar una inferencia en un texto. Nuestro segundo objetivo es analizar los tipos de inferencia dentro de sus procedimientos. Vamos a ver los 2 tipos de inferencia que evalúa la PDT, que es inducción y deducción, y también vamos a ver los tipos de información implícita, que son el pragmático y el semántico, ¿ya? Por nombre pueden sonar así como muy difíciles, pero la verdad no. Son cosas que ustedes ya conocen, pero que sería bueno que las puedan conocer cuál es cada una, para que vean qué es lo que ustedes hacen a través de la lectura, para crear como un aprendizaje mucho más significativo y que ustedes sepan qué hace, o sea, qué hace ¿cómo se podemos decir? Su cabeza o su cerebro dentro del proceso de lectura. Cómo se genera una inferencia y cuáles son todos los recursos que yo puedo utilizar para poder generar una. Y por último, vamos a inferir. En esta clase no vamos a hacer ejercicios de PDT, sino que simplemente vamos a hacer ejercicios de inferencia básico para ver más o menos qué tan avanzados están ustedes con la inferencia, porque o la inferencia o ahí se nos hace muy difícil o se nos puede hacer muy fácil. Es muy raro que uno esté en el intermedio, porque cuando uno ya sabe inferir, la mayoría le sale así como ya innato o automático. En cambio, cuando nos cuesta inferir, ya ahí hay que empezar a trabajar. Entonces, los ejercicios de hoy son para eso, para ver más o menos cuánto ustedes están preparados para la inferencia. Y en base a eso vamos a ver qué tipo de ejercicios vamos a hacer la próxima clase. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestro primer objetivo, que es comprender la habilidad de inferir. Yo creo que ustedes a lo largo de los años que han trabajado el lenguaje desde séptimo a cuarto medio, siempre ustedes le han enseñado lo que es inferir, quizás no con la misma palabra, pero sí, generalmente en la básica se enseña cómo encontrar esa información que está oculta o está entre líneas, la verdadera intención que quiere hacer el texto. Como por ejemplo cuando ustedes están hablando con alguien y como que tú le preguntas, oye, ¿estás bien? Sí, estoy súper bien, fue un hermoso día. Ahí nos damos cuenta que obviamente hay una especie de mentira o no se entrega la información directa y que tenemos que nosotros inferir cómo se encuentra esa persona o cuál sería como la verdadera información. De eso se trata la inferencia, que a nosotros nos van a entregar muchas pistas para poder crear una nueva información, pero en base a la información que ya leímos o que ya comprendimos del texto. Esa información textual va a ser nuestros argumentos o nuestras bases para poder crear la inferencia, ¿ya? Así que no es que la inferencia simplemente usted maneje la información implícita, no. Tiene que también saber manejar la información textual. Bueno, vamos a empezar a ver más o menos qué es una inferencia. Dice, la inferencia es una habilidad fundamental, obviamente. Vamos a recalcar eso, es una habilidad fundamental porque se trabaja a lo largo de la enseñanza que ustedes han tenido y también que nosotros la ocupamos en el día a día, porque pertenece al proceso de comunicación que nosotros tenemos, ¿ya?
Dentro de la interpretación, la inferencia se relaciona mucho con el interpretar, que fue lo que nosotros vimos en la clase pasada. Cómo podemos, por ejemplo, transformar algo, pero conservando el mismo sentido. Si nosotros ya sabemos dónde es la interpretación, la inferencia no va a ser tan distinta y no va a ser algo nuevo para nosotros, ¿ya? Esto puede ser tanto en un discurso oral como en un discurso escrito. Por ejemplo, el ejemplo que yo le di recién de la persona que decía que había tenido un hermoso día, eso es un ejemplo oral. Pero en esta prueba ustedes solamente se enfrentan a textos escritos. Por ende, solamente vamos a trabajar esa faceta. Luego, para la construcción del sentido, ¿se acuerdan que el sentido es darle una coherencia, es decir, que se entienda y por qué razón se dijo eso? ¿Ya? La inferencia también va de la mano con el sentido. Una inferencia tiene que tener sentido, una inferencia tiene que ser coherente, tiene que tener argumentos que obviamente le den la base para que surja. Si una inferencia es muy vaga o no tiene argumentos o tiene uno, así como es muy escondido, probablemente no sea una inferencia tan buena. Una inferencia siempre tiene un gran sustento a través del texto y que obviamente se relacione con el tema central. No es, o sea, no es solamente que usted pueda comprender la información, sino que la evalúe, la reflexione, la interprete, la relacione, la sintetice para poder crear una inferencia, ¿ya? La inferencia generalmente no solamente va con, con lo que nosotros trabajamos de poder entender un texto, sino que también podemos ir generando nuevas ideas. Ahora, esto va igual de la mano con el tema de lo que uno puede opinar o lo que uno puede comentar del texto, pero la prueba de comprensión lectora, como son solamente alternativas, nunca nos van a pedir una respuesta abierta o tampoco nos van a solicitar, no sé, nuestra opinión, no. Pero en cambio la inferencia, como, bueno, siendo parte de la segunda dimensión, igualmente uno tiene que generar la opinión en cuanto a su comprensión del texto. Si yo lo entendí bien y pude desde ahí poder generar una nueva idea, ¿ya? Entonces, lo que ya le había dicho al principio, es importante que usted sepa manipular y obviamente entender los dos tipos de información. La textual explícita, que es entender todos y cada uno de los elementos que tiene el texto para poder generar una información implícita oculta, ¿ya? Una inferencia es cualquier tipo de información que se extrae del texto. Ya no significa que salga de la nada, no significa que se genere bajo como lo que usted percibe del texto, sino que se sustenta en lo que se expresó explícitamente. Para realizar una inferencia, ustedes como lectores y lectoras tienen que aplicar su conocimiento. Todo el conocimiento que ustedes tienen, tipo de texto, tipo de palabra, tipo de oración, eh, todo lo que ustedes sepan, porque obviamente va a ser el conocimiento previo que lo van a poder incluir para poder generar una inferencia. Imaginemos que se enfrentan a un texto que habla sobre un tema que ustedes ya conocen, ¿ya? Y que quizás en el texto no sale textual el escenario o el contexto del texto, pero ustedes con pequeñas cosas que ustedes ya conocían y que pertenecían a su conocimiento, pueden generar más información. A eso se refiere, no que simplemente tiene que ver con un conocimiento de teoría de lo que ustedes aprenden en el colegio, no. También, por ejemplo, no sé si ustedes saben cómo es el ambiente de una oficina, cómo es el ambiente de una familia, cómo es el ambiente, no sé, no sé, del arte, de la música, o que si, no sé, usted ve que hay muchos instrumentos, eso tiene que ver con la música. Es una inferencia súper básica, pero también nos puede ayudar dentro de un texto. En un texto podemos generar muchas, pero demasiadas inferencias. Ya no significa que solamente podemos sacar una, porque un texto de los que ustedes van a leer en la prueba tiene tantos párrafos y cada párrafo se pueden sacar mínimo, yo creo que unas 4 o 5 inferencias, ¿ya? El tema de las inferencias que ustedes tienen que ver es cuál de ellas tiene mayores argumentos y tiene mayor solidez dentro de la lectura. Si una inferencia tiene, no sé, 4 argumentos y tenemos una que tiene 10 y que tiene mucha información que la sustenta, no significa que la que tiene 5 argumentos no sea una inferencia buena, pero la otra es más válida, la otra es más sólida y obviamente esa tiene que ser nuestra alternativa correcta. Así que aquí puede que haya unos problemas cuando tengan que responder que digan, profe, estoy entre esta y esta. Sí, puede ser porque obviamente las dos son buenas inferencias, son válidas, pero hay que saber discriminar y saber evaluar cuál de ellas dos tiene mayores argumentos, tiene mayor solidez y obviamente funciona de mejor forma.
Entonces ahí hay que también ser bien específico y ser bien detallista en cada una de las partes de esa inferencia. Bueno, vamos a empezar con los tipos de inferencia. Más o menos ya sabemos que que la inferencia es a partir de una información que está implícita, ¿ya? La inferencia se ha estudiado, a ver, ¿cómo decirlo? No solamente del mundo de la lingüística, del lenguaje, de la literatura y de la lengua, no. La inferencia se trabaja en muchas áreas. Los científicos la trabajan para poder crear hipótesis de lo que están leyendo. Los músicos también trabajan la inferencia para poder sacar acordes. Entonces, esto no es algo que pertenezca solamente al lenguaje. Por ende, tiene muchas miradas y tenemos diferentes tipos de herramientas y tips que nos van a poder ayudar a generar una buena inferencia. Pero, como la prueba es solamente de textos, vamos a trabajar solamente con los tipos de inferencia que nos van a ayudar dentro de la lectura de un texto que tiene palabras y que obviamente tiene un código específico, ¿ya? Ahora, antiguamente la PSU tenía tres tipos de inferencia, que son las que tenemos acá, la deducción, la inducción y la abducción, ¿ya? Pero esta nueva PDT, prueba de transición, borró la abducción y ya no la va a evaluar. Yo se la dejé ahí para que la pudieran ver. Ahora, la PDT solamente va a evaluar deducción y va a evaluar inducción. La deducción es la que nosotros vamos a encontrar en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque son las más recurrentes y más repetitivas dentro de las preguntas que se hacen. Por otro lado, la inducción no significa que no salga, ¿ya? Pero sí la podemos encontrar en menor cantidad. Aún así, yo les aconsejo que todavía la sigan estudiando y vean que se van a dar cuenta que no es distinta a la deducción, simplemente tiene dos miradas diferentes, pero las dos generan inferencia, así que no tienen nada muy distinto porque el resultado es igual. Simplemente que la forma de llegar a esa inferencia varía un poco. La deducción sigue una lógica. ¿Qué se refiere con que sigue una lógica? Es que sigue un camino y sigue un paso a paso lo que hay que hacer para poder llegar a un resultado. Este resultado se expresa en el silogismo. El silogismo tiene que ver con los signos que tiene el texto, ¿ya? El inicio, el desarrollo, el final, la introducción, el desarrollo y el cierre o el desenlace. Entonces tiene que ver con cada uno de los signos que tenga el texto, ¿ya? Durante el inicio, el desarrollo y la conclusión se van a entregar muchas premisas. ¿Qué son las premisas? Las oraciones. Cada oración, ustedes saben que tiene un objetivo y tiene una función que cumple dentro del texto. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros ver? Cómo esa información va avanzando y desde cómo avanza vamos a llegar a una conclusión que no está textual y que nosotros tenemos que realizar en base a todas las pistas que entregaron esas premisas u oraciones. No sé, pues, si es como cuando ustedes, no sé, leen un libro y ya, no sé, pues llevan como sus 20 páginas leídas, sus 30 páginas, y ustedes ya tienen como en su mente cómo les gustaría que acabara el libro, o quizás hacen una teoría propia de cómo puede terminar, o en una serie, cuando ustedes ya dicen, oh no, esta serie tiene que terminar así porque es el mejor final que le podrían dar, o este personaje va a terminar de esta forma si sigue haciendo eso, ya, esas son inferencias, son hipótesis. ¿Y ustedes cuál sería su sustento? Los episodios o las acciones que hacen esos personajes, ¿ya? Eso es dentro del mundo literario, porque obviamente vemos cómo son las acciones, vemos cómo son los escenarios, cómo son los sentimientos, las relaciones que tienen, y podemos sacar una conclusión, que no está dicha en el texto, pero nosotros la creamos, ¿ya? Ahora, lo que pasa aquí es que se dice que la lógica natural plantea que el razonamiento humano no funciona, ¿ya? Pero eso no es 100% dicho, porque obviamente ustedes como razonamiento humano tenemos muchas variantes, ¿ya? Ustedes pueden tener un razonamiento, otra persona puede tener otro, pero a través de la comprensión lectora todos deberían tener el mismo razonamiento porque están leyendo el mismo tipo de información y que al mismo tiempo tiene que ser objetiva. O sea, aquí tenemos que dejar de lado lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos o lo que nosotros idealizamos, sino que simplemente lo que se expresa a través de la información
del texto. Siempre hay que ser súper objetivo para este tipo de preguntas. ¿Ya? Luego, vamos a ver la segunda, que es la inducción. Dice, se precisa extrayendo, vamos a dejarlo marcado, la información a partir de las determinadas observaciones o experiencias particulares al principio, general, implícito de ellas. ¿A qué se refiere esto? Que hay diferentes acciones que nosotros podemos hacer de los elementos y ver qué tienen en común, en qué se relacionan y cómo podrían terminar. Aquí en la inducción es importantísimo saber manipular la habilidad de relacionar. ¿Por qué? Porque a través de la inducción nosotros podemos generalizar. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos un tema, vemos que qué características tiene ese tema y cómo estas características se relacionan. Por ejemplo, no sé, pues se habla sobre, a ver, sobre el computador. Y se habla sobre todo lo bueno que tiene el computador. Entonces, una inferencia, si vemos puras características positivas, podría ser el computador va a ser un aporte para el futuro, porque obviamente nos basamos en todas las características y generalizamos, ¿ya? O, por ejemplo, en otro texto puede ser, a ver, tenemos dos personajes y constantemente se llevaban súper mal y siempre estaban peleando y siempre realizaban cosas malas. Entonces, ¿qué podemos generar como una inducción de que obviamente pueden tener un final malo o tuvieron algo que les pasó al principio para que se llevaran mal? También puede ser eso. Así que hay que tener mucha, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se dice esto? Hay que tener mucho ojo con el tema de relacionar los elementos. Igual ahora vamos a ver un ejemplo y se van a dar cuenta que a través de la generalización de elementos podemos encontrar que la inducción es muy similar a la deducción. Simplemente que esto es una conclusión como un tipo de síntesis y este se relaciona más con la habilidad de relacionar elementos. ¿Ya? Bueno, yo les había dejado aquí la abducción porque sinceramente a mí me gusta harto para que más o menos vean. Quizá en algún momento les pueda servir, no se va a evaluar dentro de la prueba, solo se evalúa la PSU, pero ahora la borraron. La aducción son determinaciones o silogismos que incluyen premisas menos evidentes o probables, lo que hace que la conclusión sea poco probable pero aceptable. ¿Por qué la borraron? Por eso mismo, cuando viene el poco probable pero aceptable. La diferencia que tiene la deducción y la inducción con esta que la borraron es porque estas tienen, no tienen casi ningún tipo de poca probabilidad. O sea, la inferencia tiene que ser casi cierta. No es que así como mirándola de reojo, así, si la miras, no sé, de distinta forma, quizás le puedes encontrar el sentido o no. Una buena inferencia, uno la mira de cualquier forma y va a encontrar el tiro que es válida. No puede ser una inferencia rebuscada, sino que tenga, obviamente, argumentos. ¿Ok? Ay, sí, Catalina, me había dado cuenta que se había caído, pero me alegra que haya podido volver. Chicos, si alguno de ustedes se vuelve a caer, o sea, se sale de la clase por algún motivo de internet, se le apaga el celular o el computador, puede volver en cualquier momento. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver ahora los ejemplos. Ejemplo de deducción y ejemplo de inducción. Sí, pero no se preocupe, igual la clase está siendo grabada y el día viernes los voy a subir al canal para que las pueda ver. No había subido como hace unas 2 semanas clases, pero ahora los volví a subir porque había tenido problemas con el canal de YouTube porque no me dejaba subir nada. Pero ahora ya las voy a subir, así que lo que se perdió lo puede volver a repasar ahí. Bueno, vamos a ver los ejemplos. Tenemos este ejemplo de deducción, que es un extracto muy pequeño del texto consumo, luego existo escrito por Adela Cortina, ¿ya? Dice, ciudadano es aquel que es su propio dueño, junto a sus iguales. Ciudadano es el que no es súbdito, el que no es vasallo, el que no es dueño de su vida. Ciudadano es el que hace su vida, pero la hace con los que son iguales que él en el seno de la ciudad. Entonces, aquí que vemos que se dicen muchas cosas de ciudadano. Ciudadano es aquel que no es su propio dueño. Ciudadano es el que no es súbdito, y ahí tenemos
otro, o sea, ¿cómo se dice? Otro elemento, dice el que no es vasallo. Luego ahí tenemos otro elemento, el que es dueño de su vida. Ciudadano es el que hace su vida, pero la hace con los iguales en el seno de su familia. Entonces vemos aquí que tenemos muchas características de ciudadano y que hace una comparación con estas dos que están acá. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de características podrían inferir de súbdito o de vasallo? ¿Qué características podrían ustedes inferir en base a lo que se dijo acá? Obviamente una característica que no esté textual, sino que sea una inferencia. Porque en el texto se dicen solamente características de ciudadano. Dice que nadie lo manda y no manda a nadie. Ya, a ver. Sí, el súbdito y el vasallo no mandan a nadie, pero alguien lo manda. Porque aquí dice ciudadano es aquel que no es su propio señor. Entonces podremos inferir que como ciudadano no es lo mismo que súbdito y tampoco es lo mismo que vasallo, entonces estos dos no serían su propio dueño. Esa sería una buena inferencia, porque lo que es ciudadano no lo es súbdito ni tampoco lo es vasallo. Entonces, en base a eso, ¿qué sería un súbdito y qué sería un vasallo? Ahí Cristóbal dijo una buena que es, él no manda a nadie. Bien, el súbdito y el vasallo no mandan a nadie. Bien, esa sería una buena inferencia. ¿Qué más se podría decir del súbdito o del vasallo? ¿Cuál sería una buena característica para súbdito y para vasallo? Miren chicos, nosotros vemos acá que ciudadano, dicen, es aquel, ya, el ciudadano es libre, sí, porque dice, el ciudadano es aquel que es su propio dueño, eso significa que es libre. Pero aquí nos dicen, ciudadano es el que no es súbdito y el que no es vasallo. Eso significa que vasallo es una persona que no es libre, mientras que el ciudadano sí lo es. Ser ciudadano es aquel que es su propio dueño, mientras que súbdito y vasallo no son sus propios dueños, porque obviamente no son libres. El ciudadano eh, es el que hace su vida, y como ciudadano no es lo mismo que súbdito, entonces súbdito no hace su propia vida, ¿ya? Porque a él le dicen cómo tiene que ser su vida. ¿Se entiende más o menos? La inferencia aquí sería ver qué es súbdito y qué es vasallo, porque obviamente es lo que no se dice. Si nosotros seguimos repitiendo lo que es ciudadano, qué es esto, y lo que sale aquí, y lo que sale aquí abajo, simplemente estamos repitiendo la información textual, la información que ya está dicha. En cambio, en la inferencia tenemos que crear información que no está en el texto, que en este caso sería, por ejemplo, decir, súbdito es aquel que no es su propio señor, porque eso no está dicho, pero se entiende que es correcto. También, ¿qué otra cosa podríamos decir? Vasallo no es lo mismo que ser ciudadano. Eso también es algo correcto, no está en el texto, pero sigue siendo bueno. ¿Se entiende más o menos? Por ejemplo, ¿se entiende qué sería ser una buena inferencia en base a lo que no está dicho en el texto? Ya, a ver, bien, vamos a ver el ejemplo que está aquí. Dice, el vasallo no es dueño de su vida. O sea, decir ciudadano es aquel que es su propio señor. Eso es textual, porque está ahí, está dicho. ¿Ya? Ciudadano es aquel que no es su propio señor. Y lo único que no se dice, o sea, lo único que se dice de súbdito es ciudadano es el que no es súbdito, el que no es vasallo. ¿Ya? Pero en ninguna parte nos dicen qué es ser súbdito y qué es ser vasallo. Lo único que nos dicen es que no es lo mismo que ciudadano. Eso es lo único que nos dicen, ¿ya? Pero en cambio, ya sabemos que ser súbdito no es lo mismo, o sea, no es lo mismo que ser ciudadano. Entonces, todo lo que es ciudadano, por ejemplo, ser su propio señor, junto a sus iguales, significa que lo contrario vendría siendo el súbdito y lo contrario vendría siendo vasallo.
Por ejemplo, el vasallo no es dueño de su vida porque el ciudadano sí lo es. Y como el súbdito y el vasallo es lo contrario, entonces todo lo que es el ciudadano, el súbdito y el vasallo no lo serían. ¿Ya? Aquí igual vemos la explicación. Dice, según la emisora, el ciudadano es su propio señor. Es lo que dice acá. El ciudadano es su propio señor. Luego plantea que el ciudadano es dueño de su vida. También lo plantea. El vasallo no es ciudadano. Y obviamente el súbdito tampoco lo es. Por tanto, no cumple con ese rango esencial. De ahí se puede inferir que no es dueño de su vida, porque todo lo que es el ciudadano, el vasallo no lo es. Entonces, por ejemplo, si hubieran dicho, el vasallo es bonito, entonces sería, o sea, el ciudadano es bonito, el vasallo, lo contrario, es feo. El ciudadano tiene dinero, lo contrario sería el vasallo, el vasallo sería, el vasallo no tiene dinero. El ciudadano fue a estudiar a una escuela prestigiosa, entonces, ¿qué sería lo contrario del vasallo? El vasallo no fue a estudiar a una escuela prestigiosa, ¿ya? Porque aquí la parte fundamental es cuando nos dice el ciudadano es el que no es súbdito. Entonces, en base a esa premisa, nosotros podemos inferir muchas características, ¿ya? Que obviamente características que vayan en base a lo que se dice en el texto. Bueno, en base a eso, ¿más o menos se entiende ahora? Sí. ¿Sí? ¿Cristóbal se entendió? Exacto, eso sería lo que están infiriendo, las características del vasallo, porque el ciudadano se dice muchas características de ellos. En cambio, del súbdito y del vasallo no se dice nada, no se dice ninguna cosa de ellos, ¿ya? Entonces, eso sería lo que nosotros inferimos, aquello que no se dice. Y es muy común, chicos, que ustedes, cuando se vayan a las alternativas, ustedes vayan a encontrar información textual, porque el DEMRE siempre le encanta poner en las preguntas de inferencia información textual, para que ustedes se pierdan, porque ustedes la van a ver y decir, oh, esto sí se dijo en el texto, ah, entonces sí, esto es lo bueno. No. En las inferencias, cada vez que encuentren una alternativa que tenga información textual, la borran inmediatamente, porque si no se van a confundir. La inferencia siempre va a ser algo que no se dijo y que en ninguna parte se dijo. Por ejemplo, el vasallo no es dueño de su vida, en ninguna parte del texto sale. En ninguna parte salió. Pero nosotros pudimos inferir y deducir que obviamente esto es real porque aquí hay una parte que lo sustenta. ¿Ya? Entonces, eso es deducir. Sacar una conclusión en base a la información que está ahí. ¿Ya? Puede sonar un poquito complejo igual al inicio porque obviamente estamos haciendo una conclusión en base a algo que no se ve. Por eso primero hay que comprenderlo para después poder crearlo, ¿ya? Por eso la inferencia a veces cuesta un poquito más. En cambio, cuando nosotros relacionamos algo que está ahí. Cuando nosotros sintetizamos algo que está ahí. Cuando nosotros comprendemos, o sea, tenemos que comprender el texto y lo leemos, pero en cambio la inferencia no. Es algo que no existe y que nosotros tenemos que crearlo. Por eso igual siempre cuesta un poquito más. Bueno, vamos a ver la inducción. Tenemos el texto que sale aquí, dice, hemos llevado a cabo 14 experimentos, de los cuales hemos dividido a los pacientes en dos grupos, 7 tratados con medicamentos y 7 con un placebo. Entre los 7 pacientes tratados con placebo, solamente en uno disminuyó el dolor gástrico y el dolor de cabeza, continuando la fiebre, mientras que los otros 6 continuaron con la sintomatología. De los pacientes tratados con el medicamento, los 7 presentaron mejorías en los sistemas gástricos, dolor de cabeza y fiebre. Entonces, en base a eso, ¿qué tenemos que nosotros ahora? Buscar información que no está textual. ¿Qué identificamos primero? Los temas centrales, que sería el medicamento y que sería el placebo. Chicos, ¿se escucha bien? Porque me acaba de salir aquí un mensaje de que mi internet está inestable. ¿Se escucha bien? Delante se pegó Sí, se nomás, quedó pero pegada. ya se escucha bien. Ah, ya, si vuelve a pasar me avisan porque se supone que debería estar bien el internet. Que Bueno, estaba como súper bien leyendo y de repente se quedó pegada.
Y fue como 2 segundos y después bla, 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 empezó como a salir rápido el Chuta. sudor. Pucha, igual soy BTR. Es normal. No te Pero preocupes. ya, bueno, vamos a continuar. Entonces, los temas que nosotros identificamos es el medicamento y el placebo. Esos son los temas, ¿ya? Entonces, ahora, en base a esos temas que nosotros fuimos identificando, se dice mucho sobre el medicamento y se dice mucho sobre el placebo, ¿ya? Ahora, vamos a relacionarlo, porque eso es lo que pide la inducción, que relacionemos. En base a lo que se dice del placebo y lo que se dice del medicamento, ¿qué relación creen ustedes que pueda surgir? ¿Hay uno mejor que el otro? ¿Los dos son iguales? ¿Los dos son tan malos o los dos son muy buenos? ¿Qué podrían inferir en base a esos dos elementos? Según obviamente las características que se dijeron. Se puede decir que el medicamento tuvo un resultado más efectivo que el placebo en todos sus pacientes. Y el Bien, placebo no. o sea, igual si se dan Una cuenta, minoría. sí, porque obviamente el medicamento tuvo una mayor eficacia. Y alguien, o sea, ustedes podrían decir, pero profe, eso es como muy obvio. Sí, pero no está textual. Si estuviera textual, no sería una inferencia. Pero como en ninguna parte del texto se dijo, nosotros decir el medicamento es mejor que el placebo, esa es una inferencia. O decir el medicamento es más efectivo, también sería una inferencia porque no está textual. ¿Ya? Y eso lo hicimos en base a una relación, que eso es lo que plantea la inducción. Entonces, dice, la administración del medicamento o este medicamento es efectiva. O también una buena inducción hubiera sido, el medicamento es mucho más efectivo que el placebo. También hubiera sido bueno. ¿Cuál sería nuestro sustento? Que fue el que nosotros dijimos. Se experimenta con un grupo de 7 personas. ¿Por qué es clave? Porque si hubiera sido, no sé, un grupo de 8 para uno y 10 para el otro, quizás no hubiéramos podido generalizar, porque obviamente no tienen la misma cantidad, pero en este caso fueron 7 para cada uno, así que estamos súper bien. En ellos se observó una mejoría, es decir, una mejoría en el medicamento, mientras que en el placebo no fue así. En cambio, los que no lo recibieron, es decir, lo del placebo, no hubo un cambio en la sintomatología, salvo un caso. Entonces, entre 7 mejorados y 1 mejorados, generalizamos y obviamente el 7 va a ser mucho más grande, ¿ya? Y eso, ¿cómo lo vimos? En hacer una inducción en base a la información que sale en el texto, ¿ya? Igual puede ser como un tipo de conclusión, pero fue en base a una relación y ahí después fuimos a generalizar. Cristóbal, dígame, ¿alguna duda? Mire, la deducción y la inducción, la verdad, son, sinceramente hablando personalmente, para mí son casi lo mismo, porque obviamente las dos generan una inferencia. Lo que pasa es que la deducción trabaja como una conclusión, como que usted busque pistas y llegue a un final, ¿ya? Pero en cambio la inducción, por lo que se basa mucho es por la generalización, pero el generalizar para mí también es un tipo de pista, entonces como casi lo mismo, pero desde la teoría de la inferencia sería que la deducción nosotros hacemos una conclusión y en la inducción nosotros simplemente generalizamos los elementos que relacionamos. Eso sería como la diferencia. Ahora, que usted sepa la diferencia entre inducción y deducción, le serviría si tuviéramos una prueba de eso, ¿ya? Pero como ustedes simplemente tienen que aplicar la comprensión lectora, no les sirve de nada saber la diferencia entre deducción e inducción. Simplemente saber que a veces va a tener que sacar una inferencia por conclusión y a veces va a tener que sacarla por generalización. Entonces, saber que existen esas dos posibilidades les va a ayudar a ustedes para poder generar diferentes tipos de inferencia, ¿ya? Ahora, si usted ya se sabe la diferencia entre deducción e inducción, genial, eso está súper bien, pero no es primordial o necesario para la prueba, ¿ya? Lo que yo quiero que aprendan con esto no es qué es deducción y qué es inducción, no, sino que simplemente vean los tipos de inferencia que ustedes pueden generar, ¿ya? O que puede ser por conclusión y de pistas, o puede ser por relacionar y después generalizar.
Bueno, veámoslo desde el lado bueno. Te digo la verdad, o sea, siendo bien sincera, tanto en el tema del aprendizaje, a mí no me sirve, nunca he pensado que lo bueno sería como memorizar el tema de, no sé, qué es esto y la definición es tanto, sino que lo sepamos aplicar, si al fin y al cabo lo que usted aprende en el colegio para que lo aplique en su vida. Entonces, saber inferir le puede ayudar en cualquier momento de su vida diaria, sobre todo en la universidad, pero no le va a servir saber cuáles son los tipos de inferencia que existen, simplemente que sepa inferir y la sepa aplicar. Eso es lo primordial, eso es lo importante, eso es un aprendizaje significativo, ¿ya? Entonces, lo importante acá es que sepa que puede inferir de cierta forma, pero también puede inferir de la otra forma, ¿ya? Eso es lo importante. ¿Alguna duda con lo que es la deducción y la inducción? ¿Se entiende más o menos? Sí se entiende. Sí, ya, a ver si alguien más tiene alguna duda para poder solucionarla antes de pasarla a los otros. Profe, no sé si más que duda, pero siento que por lo menos a mí se me podría hacer un poquito más fácil la inducción porque uno solamente tiene que como descubrir y generalizar todo, en cambio la otra era como concluirlo, como, no sé si me entiende. Sí, sí, la entiendo. El tema de la inducción a veces es un poquito más sencillo. La deducción nos cuesta cuando nosotros no sabemos sintetizar. Cuando nos cuesta mucho sintetizar, la deducción nos va a costar mucho. Entonces, por Era ejemplo, yo, ahí era entraste. yo. Ahí. A ver, Cristóbal, ¿yo paso lista? Sí. O sea, no pasa así como lista, pero sí le tomo un pantallazo a todos los que participan en la clase y después lo llevo anotado en mi cuadernito, desde la clase número 1. Así que esa sería como mi pasar lista, entre comillas. Ah, ya. Entonces le tomo el pantallazo al tiro. No se preocupe, sí. Espérame un poquito. Siempre cuando, ¿cómo se llama? Los dejo haciendo ejercicios, ahí generalmente saco el pantallazo. Ya, listo, sacado. Ya lo acabo de hacer, lo voy a guardar ahora y estamos listos. Sí, vaya nomás. Para mí los sobrinos son lo más importante de mi vida. Mi sobrinito de 4 años es lo más lindo que yo tengo en mi vida. Bueno, y su perrito también. Ya vaya y disfrute harto. Regalóle mucho y nos trae torta para la próxima clase. Ya chicos, entonces vamos a la siguiente. Vamos con la información implícita. La verdad aquí es solamente información que no necesitan tanto leer, sino que yo se las voy a explicar. Tenemos que entender siempre, y eso hay que tenerlo súper claro para ir a la información implícita, que tenemos que concentrarnos en que nunca tiene que ser textual. Yo creo que eso es lo que más se equivoca. Se equivoca la mayoría. Porque los resultados que entrega el DEMRE después ellos como que suben a su página, así como cuáles fueron las preguntas que más se equivocaron en la prueba y cuáles hubieron más dificultad. Siempre las inferencias son las que más se equivocan porque marcaron como alternativa la información que estaba textual o la información que estaba ahí. Porque obvio, si nosotros vemos una respuesta donde dice, ah, yo esto lo vi en el texto, yo esto lo leí en tal parte, y uno vuelve al texto y dice, sí, pues aquí está, ya, esa es la alternativa correcta. Pero no, no era eso porque la pregunta no le estaba pidiendo que usted identificara, no le estaba pidiendo analizar ni comprender, le estaba pidiendo inferir. Entonces es súper importante que entendamos que la información implícita jamás va a ser textual. Simplemente tiene que tener validez y solidez en cuanto a lo que se dice en el texto. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener súper claro. Y obviamente su visión como lector y como lectora tiene que ir en base a eso, a poder discriminar cuando yo me encuentro con una información que ya leí y estoy en vista de una información que obviamente se relaciona con el texto, tiene base en el texto, pero no está. Entonces, esa información yo tengo que centrarme. Aunque, bueno, esto se lo iba a decir en la próxima clase, pero idealmente, siempre que se enfrente a una pregunta de inferencia, si ve una información textual, valídela que ya, o sea, como que reconfirme que eso ya está en el texto y bórrela. Y déjela de lado porque así no se va a confundir. Para la información implícita se trabajan muchas formas, pero dentro de la prueba de comprensión lectora necesitas saber 2.
dos que son las que casi siempre están y que se relacionan mucho con el interpretar, que es lo pragmático y lo semántico. ¿Ya? Primero vamos a ver lo semántico, que viene de la semántica. La semántica es lo que estudia y relaciona mucho lo que es la lengua. ¿Y qué es la lengua? Las palabras, es decir, el diccionario. Nosotros sabemos muchas palabras, bueno, hay unos que saben más que otras, pero no importa eso. Y sabemos que cada palabra es un mundo, que cada palabra tiene un objetivo y por alguna razón se eligió, ¿ya? Hay algunas palabras que tienen relación entre otras, hay unas que simplemente no tienen casi muchos sinónimos, entonces hay que saber bien analizar las palabras que se utilizan y obviamente el sentido o el objetivo que tienen esas palabras, ¿ya? Ahora, obviamente tenemos que tener en cuenta el contexto. ¿Por qué? Porque las palabras en un contexto simbolizan algo, pero la cambiamos de texto y ya no es lo mismo, sino que simboliza otra cosa. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver acá. Dice, solo los mayores de 18 años pueden ver esta película en el cine. ¿Cuáles son las palabras importantes y que tienen sentido en este contexto? La palabra solo, ¿ya? Porque dice, solo los mayores de 18 años podrán ver esta película en el cine. Eso implica que quienes tengan menor edad que la límite no podrán asistir a la función. O sea, en ninguna parte dice los menores no pueden entrar, pero nosotros lo inferimos. ¿En base a qué? A la palabra solo, ¿ya? Porque hubiera sido otro tipo de palabra, hubiera cambiado el sentido. Así como probablemente los mayores de 18 años puedan ver esta película. Y dice ya, dice probablemente, entonces significa que los chiquititos también pueden entrar. Pero en cambio la palabra solo dice que solamente ellos y nadie más. Eso ahí vemos que el sentido y la fuerza que tienen las palabras. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí un pequeño texto de Mario Vargas Llosa, donde habla del libro, el gran libro, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Un gran libro. No, Pero, sí, es maravilloso ese libro, si no lo has leído, léalo. Bueno, no, yo amo ese no libro. puedo. Sí, es que es muy grande, pero es maravilloso ese libro. Yo leo libros grandes, pero es muy complicado, no puedo. Ese libro es como una novela, una típica novela colombiana antigua, de verdad. La mayoría de los No directores de puedo. las novelas se inspiraron en esta. Pero bueno, vamos a leer y vamos a ver si hay alguna palabra, así como la anterior solo, que marque un antes y un después en la lectura. ¿Ok? Dice, a través de la historia de los Buen Día descubrimos la estructura social de Macondo, o mejor dicho, la evolución de esta estructura en su siglo de vida. Hasta la llegada de la primera ola de inmigrantes, Macondo es una comunidad patriarcal y de tipo bíblico, en la que José Arcadio hace de guía espiritual y en la que la reina planea armonía entre sus miembros, tanto económica como socialmente. Todos son los fundadores, todos comienzan a levantar sus casas y a cultivar sus puertas del mismo modo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Que dice a través de la historia, significa que aquí nos está diciendo qué hechos fueron pasando en la historia. La historia pudo haber sido siempre la misma o la historia quizás pudo haber cambiado, ¿ya? Bueno, ¿y esta historia de quién es? De los Buen Día, ¿ya? ¿Y dónde ocurre? En Macondo. ¿Y qué estamos viendo acá? La evolución que tiene. Evolución significa que sí hubo un cambio, ¿ya? Porque la evolución significa uno es de una forma y después cambia. Eso es evolución, que no se mantiene igual. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué podrían inferir? ¿Macondo siempre fue la misma o hubo en algún momento que cambió? Y si cambió, ¿por qué fue? ¿Macondo en algún momento cambió? ¿Hay alguna palabra que muestre en aquel momento que Macondo tuvo un cambio? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuál palabra es como la que marca acá el antes y el después? Eh, ay. mm,
Hasta la llegada, el hasta, Bien, esa es ¿o nuestra, no? bien, Mariana, esa es nuestra palabra clave, hasta. ¿Por qué? Porque la palabra hasta significa, por ejemplo, tú fuiste de aquí hasta allá, entonces uno está marcando un límite, ¿ya? Que algo obviamente avanzó hasta cierto punto y después, no sé, se fue por otro lado, cambió de forma, algo diferente, etcétera. Entonces, una buena inferencia en base a ese hasta puede ser: Macondo no es una comunidad patriarcal después de la llegada de la primera ola de inmigrantes, que si se dan cuenta es casi lo mismo que sale en el texto, pero obviamente es una inferencia porque esto no está dicho textual, ¿ya? Entonces ahí vemos que esa preposición hasta denota el término de lugar, de tiempo, lugar, acciones o cantidad. Significa que hasta aquí nomás llegaste y tenés que ir por otro lado o tienes que ir de otra forma, ¿ya? En el ámbito semántico, las palabras que muestran mucho o que nos pueden ayudar serían los conectores, los marcadores discursivos, las preposiciones y las conjunciones, ¿ya? Hay también los verbos, sobre todo los verbos en pasado y en futuro. ¿Por qué los conectores? El conector, por ejemplo, el conector consecutivamente, en consecuencia, finalmente, concluyendo, obviamente marcan un paso del tiempo dentro del texto, ¿ya? Los marcadores discursivos, que son la primera parte que sale en el párrafo, por ejemplo, un párrafo que empieza como concluyendo el tema, sabemos que ahí está terminando algo. Por otro lado, sabemos que está cambiando de tema, o que ese párrafo empiece como complementando lo anterior, significa que vamos a volver a hablar de lo que se había dicho en el párrafo anterior. Entonces, saber ese tipo de palabras tiene que ver con lo semántico. De ahí también nosotros podemos sacar inferencias, ¿ya? Simplemente con saber el poder que tiene la palabra. Por otro lado, tenemos el pragmático, que tiene que ver con la práctica, ¿ya? Pragmático tiene que ver con la práctica, con el conocimiento que tiene uno a través de cómo va desarrollándose en la vida. Entonces, lo que ustedes aquí van a aplicar es su conocimiento de todo tipo. Hasta cuando, no sé, alguna vez su mamá le dijo, ¿de qué te va a servir saber eso? Este es el momento en el cual usted lo podría usar. Porque quizás le salga un texto de aquello que le dijeron que no le iba a servir, y quizás ese texto justo le tocó de eso. Y usted obviamente va a estar mejor preparado para poder enfrentarlo, ¿ya? Este conocimiento no es solamente de saber qué tipo de texto estoy leyendo, eso también me sirve, pero no es lo único. Puede ser un conocimiento de la situación, por ejemplo, cómo es la situación cuando uno está triste, cómo es la situación de una fiesta, cómo es la situación, no sé, de cuando gente está enojada. O, por ejemplo, analizar cómo son las personas enojadas o cómo se hablan las personas enojadas, eso es analizar la situación. Luego también saber del contexto, cómo, no sé, es el contexto de las religiones, el contexto de las culturas, el contexto de una amistad, cómo se hablan los amigos, que es diferente a cómo se hablan las parejas o cómo se hablan entre familias, eso tiene que ver con el contexto. Las prácticas culturales, sabemos, no sé, cómo sería un texto que habla sobre Chile o diferente a un texto, por ejemplo, no sé, de una cultura así como que sea muy específica como los musulmanes o los budistas o Estados Unidos que también tienen su propia cultura. Entonces ahí también lo vemos. Puede ser diferentes tipos de conocimiento que usted tenga, ¿ya? Todo eso también nos puede ayudar a inferir. Vamos a ver un ejemplo pequeño antes de pasar al texto. Dice, cuando reconocemos que una persona está apurada por la forma en que gesticula para tomar un taxi, es muy diferente, por ejemplo, que yo para un taxi y voy así como, sí, tranquilo, que venga la micro, que venga el colectivo. Y como pasan 3 colectivos, ninguno me lleva, no importa, voy con tiempo. A diferencia de una persona que va súper apurada y es como que, ay, ¿por qué nadie me quiere llevar? Y esto y lo otro, ¿y por qué la micro justo no paró? Si me quedan 10 minutos para llegar. Diferente. Entonces, eso también es aplicar el conocimiento que nosotros tenemos. Pero ahora, por ejemplo, este ejemplo que acabamos de ver no nos sirve para un texto, a menos de que sea un texto literario. Pero sí podemos aplicar el tipo de conocimiento si se hubiera descrito cómo es esta persona. Si hubiera sido un texto, eh, una persona estaba totalmente agitada, levantando la mano, mirando constantemente el reloj mientras esperaba un taxi. Entonces ahí vemos que obviamente inferimos que está apurada, inferimos que quizás llegue tarde, inferimos que quizás se quedó dormida, y todo eso es en base
a que nosotros sabemos cómo es una persona que está atrasada, ¿ya? Desde el conocimiento más básico hasta el más complejo que usted pueda tener, lo puede aplicar aquí para inferir. Vamos a ver el texto. Dice, uno de mis fines al colocar a Butterfly, así se pronuncia, bueno, así se pronuncia, detrás del biombo, era aprovechar sus servicios en estas ocasiones tribales. Al tercer día de su estada, y antes de que fuera necesario examinar lo escrito por él, la prisa por contemplar un trabajito que tenía entre manos me hizo llamar súbitamente a Butterfly, en el apuro y en la justificada expectativa de una obediencia inmediata. Yo estaba en el escritorio con la cabeza inclinada sobre el original y con la copia de la mano derecha, algo nerviosamente extendida, de modo que, al surgir de su retiro, Butterfly pudiera tomarla y seguir el trabajo sin dilaciones. Entonces, ¿qué tenemos acá? Voy a cambiar de color porque es el mismo que sale ahí. Tenemos un personaje que es este hombre. Y tenemos otro personaje que es el narrador, pero que en ninguna parte sale cómo se llama, pero podemos inferir cómo es el narrador. ¿Cómo creen ustedes que sea el narrador? ¿O quién sería el narrador? ¿Una mujer? ¿Un hombre? ¿Qué hará esta persona? En base a todo lo que sale de acá. Y las palabras claves, por ejemplo, biombo, servicios, ¿cuál más? A ver, trabajito, obediencia inmediata, había otra igual, pero no me acuerdo. Bueno, en base a eso y a lo que ustedes pudieron, o lo que ustedes saben de este mundo, ¿cómo creen ustedes que sería el narrador? ¿O quién sería? El jefe de Bartleby. Ya bien, y eso nos podemos dar cuenta porque nosotros sabemos cómo es la relación entre un empleado y un jefe. Que obviamente el empleado va a tener obediencia y tiene que hacer inmediatamente lo que diga su jefe porque si no lo van a echar. Entonces, eso nosotros lo inferimos porque sabemos el contexto, ¿ya? Y obviamente sabemos que un empleado tiene menor importancia que un jefe. Entonces, en base a todo lo que ustedes saben de una oficina o de un sector de negocios, generamos la inferencia de que Butterfly es un subalterno del narrador o es un empleado del narrador, ¿ya? Porque en ninguna parte sale eso en el texto, pero es obvio. Y obviamente, como no está textual, es una inferencia, ¿ya? Y eso lo vemos a través de lo pragmático, es decir, del conocimiento que ustedes tienen del texto. Entonces, ahí dice, según nuestro conocimiento del contexto, en una oficina, quien asigna puestos de trabajo, tareas y da órdenes a los empleados es el jefe. El narrador cumple con esto al colocar a Butterfly detrás del biombo, desear aprovechar sus servicios y esperar justificadamente que sus órdenes se cumplan. Por tanto, el narrador es el jefe de Butterfly y por ello él es su subalterno, pues cumple con sus órdenes, ¿ya? Y todo eso, todo lo que está acá, que es lo mismo que había dicho Mariana, yo creo que la mayoría se dio cuenta, nunca sale en el texto, en ninguna parte se dijo, ¿ya? Pero nosotros lo pudimos inferir porque sabemos cómo es un contexto de oficina y sabemos cómo es la relación entre un jefe y un empleado, ¿ya? Bueno, chicos, antes de ir al resumen de lo que hemos trabajado hasta hoy, o sea, hasta hoy, hasta ahora, ¿alguna duda con el pragmático o con el semántico? No creo. ¿No? ¿No? Ya. ¿Y los demás? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Profe, no sé si será una duda, pero igual me pareció interesante la pregunta que hace Cristóbal, que también se podría aplicar acá. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre el semántico y el pragmático? El pragmático tiene que ver, como dice acá en el cuadro, con el conocimiento del mundo, ¿ya? Con lo que usted sabe sobre el contexto o la realidad que tiene el texto. Si es un texto, no sé, que habla en el contexto de, por ejemplo, lo que vimos oficina, si es un texto que habla sobre la religión, si es un texto que está en una fiesta, entonces usted ahí va a poder hacer inferencias en base al mundo que tiene ese texto, ¿ya?
En cambio, el semántico tiene que ver con el léxico, es decir, con las palabras. Cómo las palabras van a marcar el paso dentro del texto. Por ejemplo, el hasta, concluyendo, finalmente, por último, después de muchos años pasó esto. Entonces ahí las palabras también tienen su fuerza. Es como que van marcando hitos dentro de la lectura, que puede ser tanto literario como no literario, pero siempre hay que analizar el poder de las palabras. ¿Más o menos se entiende? Sí. Ya chicos, entonces, Catalina y Mariana, ninguna duda. Los demás los espero a través del chat o espero que me lo digan también por micrófono, ¿ya? Para ver si hay alguna duda de lo que acabamos de ver. Ya, Simón tampoco, vamos a esperar igual a los demás. No, yo estoy bien, sí ¿Sí? entendí. ¿Bien? Ya, genial, Alexandra. Renata tampoco, bien. Ya, genial, porque igual la inferencia puede ser un poquito compleja. Esto fue a mí, o sea, yo les pregunto porque esto fue lo que peor me fue a mí en la PSU. Yo creo que tuve todas malas en inferencia. Sí, pero yo creo que si hubiera practicado un poco más me podría haber ido mejor. Pero bueno. Vamos a ver ahora este cuadro de resumen. Que bueno, igual vimos lo que es el nivel implícito pragmático y el semántico. ¿Ya? Tampoco, igual lo que les dije con la inducción y la deducción. No quiero que se aprendan qué es pragmático y qué es semántico. No, pero que sepan que ustedes pueden inferir en base a conocer el mundo y el contexto del texto. Y también pueden entender que pueden, o sea, entiendan que también pueden inferir en base a las palabras que están en el texto, ¿ya? Son dos veredas o dos posibilidades para inferir. Entonces, no crean que solamente a través de una forma se genera la inferencia, no, hay muchas posibilidades, que es el conocimiento del mundo, el léxico, a través de conclusiones con la deducción y a través de la generalización con la inducción. Tenemos muchas posibilidades, ¿ya? Y obviamente todo esto en base a la información implícita, es decir, la información que no está dicha, pero que se entiende. Vamos a ver unos ejercicios para cerrar esta clase, ¿ya? Tenemos aquí un texto, el texto número 1. Lo vamos a leer y después hay dos preguntas que tenemos que resolver. Dice, cariño, llegué, gritó Valentino mientras cruzaba el umbral. Caminó hacia la cocina y dejó su abrigo y su maletín sobre el mueble de cocina, teniendo cuidado de no dañar las flores que traía. ¿Dónde estás, cariño?, preguntó Valentino. Acá arriba, querido, gritó Dulce mientras terminaba de poner la cinta. Valentino puso las flores a su espalda y subió las escaleras. Dulce terminó de atar el moño y disimuló el paquete detrás de su espalda. Mientras se acercaba al pasillo, sus ojos se encontraron y Valentino y Dulce se sonrieron mutuamente. Qué tierno. Ya, pregunta número 1. ¿Cuál es la relación de Valentino y Dulce? Porque aquí en ninguna parte sale. Ya, a ver, ahí Tiare lo dijo, de pareja, perfecto, de pareja, porque no sabemos si están casados o tampoco sabemos si son novios, ¿ya? Entonces hay que buscar la alternativa más general, que es, son pareja, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que ellos son pareja? ¿En qué parte usted le dice que, cuál sería el argumento para decir que Valentino y Dulce son pareja? Que se hablan con el cariño. Bien, que se dicen cariño y por cómo se hablan, porque no son así como indiferentes, son bien directos, se dicen cariño esto, cariño lo otro. También podemos decir, porque Valentino nunca tocó el timbre para entrar, entonces sabemos que ellos viven juntos y que obviamente tienen una relación, porque él entró nomás a la casa, ¿ya? Entonces, todo lo que acabamos de hacer es una inferencia. En este caso hicimos inferencia por el tipo de palabra, que es el semántico, porque cariño es un tipo de palabra que nos dice que obviamente es de relación. Y también por el tipo de escenario, es decir, el conocimiento de mundo, que ustedes saben cómo son una pareja, ese es el nivel pragmático, inferimos que obviamente tienen una relación entre ellos. ¿Ya? Entonces aquí estamos aplicando lo que acabamos de trabajar. Vamos a la segunda pregunta del mismo texto. Dice,
¿Por qué se puede afirmar que este no es un día cualquiera para Valentino y Dulce? Porque se están regalando cosas. Bien, porque se están Ambos. regalando cosas. Sí, ambos. Y eso es súper importante porque ¿en qué situación creen ustedes que las parejas se regalan mutuamente algo? Aniversario o mesiversario. Ya bien, aniversario o Para ser- San Valentín. también para San Valentín también. No podríamos decir un cumpleaños porque es muy poco probable que a menos de que tengan el cumpleaños el mismo día. Puede pasar, es poco probable, pero puede pasar. Sí, puede pasar. O sea, yo nunca he conocido a una pareja que tenga como cumpleaños el mismo día, pero sí cerca. Entonces podrían estar celebrando como los cumpleaños juntos. Podría ser. Pero lo más generalizado sería o aniversario o San Valentín, ¿ya? Y obviamente nosotros lo sabemos porque están como bien preocupados en entregar el regalo, ya preparó el moñito, el otro tipo venía como súper apurado a entregarle el ramo de flores, como típica película estadounidense de amor, ¿ya? Bueno, así deberían ser las parejas, creo yo. Profe, Dígame. yo al principio pensé que era como un caso así como de Criminal Minds, no sé, porque no siempre empiezan así, como que llega la persona a la casa, deja las cosas y busca a la persona y no está, y la encuentra muerta y llamen a Criminal Minds y eso. Mucha serie ahí. Puedo inferir que estoy en muchas series. O lee muchos libros, también puede ser, que sean de esa categoría. Pero mire, Tiare pensó lo mismo que usted, así que no fue la única. Ya a ver, vamos al siguiente ejercicio, que es el ítem número 2. Lo que está en el cuadrito, es decir, el 1, el 2 y el 4, son situaciones. ¿Ya? Vamos a leer estas situaciones o estos enunciados y ustedes tienen que elegir en cuál de las tres alternativas es una inferencia válida y que no contradiga y sea coherente con lo que se dijo anteriormente. Vamos a ver la primera. Solía pensarse que el colesterol en la sangre era un problema solo de adultos. En base a eso, ¿cuál sería una buena inferencia? ¿La A, la B o la C? Ya, a ver, La C, Mariana, profe. la C, Simón igual, Katrina, tía, ya todos por la C. Bueno, genial, vamos a analizarlo. Vamos por la A. El colesterol en la sangre ya no es más un problema para los adultos. No, en ninguna parte se dice eso, sino que se sigue manteniendo en los adultos, pero ya no son los únicos, así que olviden la A. B. Solo los niños tienen problemas con el colesterol en la sangre. No, lo mismo que la A. No es que simplemente sean los niños, sino que son los adultos y los niños. Entonces, nuestra correcta sería la C, que sería el colesterol en la sangre afecta tanto a adultos, porque obviamente aquí se mantiene, y también se agrega a los niños, ¿ya? Entonces, esa sería nuestra alternativa correcta. Vamos al siguiente ejercicio. Número 2. En todas las culturas, los gestos son utilizados como forma de comunicación. Sin embargo, algunos gestos pueden tener diferentes significados en culturas distintas. ¿Ya? En base a eso, ¿cuál creen ustedes que sería una inferencia válida? ¿La A, la B o la C? A ver, Mariana me dice la C igual que Katrina. Vamos a ponerle 2 ahí. Y Tiere me dice la B. La voy a marcar igual. En este ejercicio tienen que tener en cuenta palabras del nivel semántico que nos marca, que serían todas y el sin embargo. Esas son palabras claves que tenemos que entender para sacar la alternativa correcta. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar la A, porque nadie se fue por la A. Dice, no existen dos culturas que empleen los mismos signos. No, en ninguna, dice, ay, porque puede pasar, porque pueden ser, son culturas distintas, pero en ninguna parte nos da a entender que todas tienen su propio signo, sino que puede ir variando, pero igual pueden haber unas que vivan como en el mismo sector y pueden tenerlo, así que esa la borramos. Vamos a ver la B. Un gesto nunca tendrá
el mismo significado en dos culturas. Ese nunca es lo que, o sea, hubiera sido probablemente, hubiera sido, pero el nunca significa que así, nunca, 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 jamás. Pero sí puede pasar. O sea, es muy poco probable, pero puede pasar. O sea, no es que sea poco probable, sino que existe una probabilidad, porque aquí en el texto marca de que hay muchas variantes que pueden pasar. Entonces, por esa razón, solo por esa palabra, la borramos. Y la C, nuestra alternativa correcta, es una persona de una cultura puede malinterpretar los gestos usados por otra. Sí, eso es verdad, porque pueden ser culturas que estén muy distintas o muy distanciadas y pueden tener distinto significado, que es obviamente lo que plantea ahí. Y entonces esa sería nuestra alternativa correcta. Vamos con el último ejercicio de esta tarde, número 4. La caligrafía ilegible, es decir, que no se puede leer, no indica la debilidad de carácter, como lo revela un rápido vistazo a la escritura de Washington, Roosevelt o Kennedy. En base a eso, ¿cuál sería una inferencia válida? ¿La A, la B o la C? Y a ver, Mariana Catrina por la A. Vamos a seguir esperando al resto. Simón, Alex, bien, ahí. Catalina, lo mismo. Ya todos entonces se van por la A. Ya, vamos a ver la B y la C. Dice B, la caligrafía de una persona revela mucho sobre su personalidad. No, incluso la B va en contra de la tesis que está defendiendo este texto. Así que la borramos porque obviamente no tiene coherencia, sino que es contradictoria. La C, el autor cree que Washington, Roosevelt y Kennedy tenían un carácter débil. Ya, yo creo que aquí hubiera sido distinto porque obviamente desde aquí hasta allá está todo bien, pero un carácter débil no, porque lo mismo que pasó con la B va en contra y no es acorde con lo que plantea el enunciado. Así que lo borramos. Y la A, que dice Washington, Roosevelt y Kennedy, que son los ejemplos que el autor usó, tenían una caligrafía difícil de leer, que es lo mismo que sean ilegibles. Entonces esa es la alternativa correcta. Bueno chicos, quedamos hasta ahí, bueno, hasta aquí mejor dicho, quedamos hasta aquí. Espero que les haya gustado la clase.